Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Forma de Arte. Estoy emocionada de estar aquí hoy con un nuevo video para ustedes. En el día de hoy vamos a aprender un poco sobre la Edad Media, pero específicamente sobre las alegorías de la danza de la muerte. Antes de empezar, no olviden darle like, suscribirse para no perderse ningún contenido y activar la campanita para recibir notificaciones. Estoy ansiosa por compartir esto con ustedes, así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el video de hoy. ¡Comencemos! En la Edad Media, el arte europeo estuvo profundamente influenciado por la religión y la fe cristiana. La arquitectura románica y gótica dio lugar a impresionantes catedrales y castillos. La pintura y la escultura se centraron en temas religiosos, con un estilo bidimensional y simbólico. Los manuscritos ilustrados fueron comunes, decorados con intrincadas miniaturas. El arte medieval sirvió principalmente a propósitos religiosos y educativos, reflejando las creencias y valores de la sociedad de la época. La Edad Media, un periodo que se extiende desde el siglo V al XV, fue una época de profundos cambios y complejidades en Europa y otras partes del mundo. Se caracterizó por el surgimiento del sistema feudal, donde los reyes, señores y siervos establecieron una estructura social rígida. Las grandes catedrales góticas y los castillos se convirtieron en símbolos de poder y fe. A pesar de la imagen de oscuridad que a menudo se le atribuye, la Edad Media fue un tiempo de importantes avances. Las universidades surgieron, preservando y expandiendo el conocimiento antiguo. Los monjes copiaban manuscritos y preservaban las tradiciones literarias. Además, las cruzadas, a pesar de su naturaleza conflictiva, también facilitaron el intercambio cultural y comercial entre Europa y Oriente. El mundo islámico, durante este tiempo, fue un faro de conocimiento, con avances significativos en matemáticas, ciencias y filosofía. Este conocimiento influyó posteriormente en el Renacimiento europeo. La Edad Media también vio el surgimiento de las órdenes religiosas y un renacimiento en las artes, marcado por la arquitectura imponente y la literatura épica. Sin embargo, esta época también estuvo plagada de conflictos, como la peste negra, que diezmó poblaciones enteras y cambió el curso de la historia. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos en el fascinante mundo de historia del arte, una vez más. Las alegorías de la danza de la muerte, también conocidas como Danse macabre en francés y Totentanz en alemán, tienen profundas raíces históricas y culturales en la Edad Media europea. Estas representaciones artísticas y literarias surgieron aproximadamente en el siglo XIV durante la epidemia de la peste negra, que asoló Europa y provocó una alta mortalidad. La danza de la muerte personificaba la inevitabilidad de la muerte y la igualdad de todas las personas ante ella, mostrando a figuras de diferentes estatus sociales bailando con la figura de la muerte. Esta macabra danza reflejaba las preocupaciones medievales sobre la mortalidad, la vida después de la muerte y el juicio final. Las representaciones de la danza de la muerte se encontraban en frescos, grabados, manuscritos ilustrados y otros medios artísticos, y se expandieron rápidamente por toda Europa. Culturalmente, estas alegorías también estaban influenciadas por las tradiciones teatrales y las creencias religiosas de la época. La idea de la muerte como igualadora de todas las personas se vinculaba con la filosofía religiosa medieval, que enfatiza la importancia de la penitencia y la preparación para la vida después de la muerte. Pinturas y frescos. Durante la Edad Media, las pinturas y frescos de la danza de la muerte se convirtieron en una forma artística prominente y poderosa en Europa. Estas representaciones pictóricas, comunes en iglesias y cementerios, ilustraban la inevitable igualdad de la muerte al mostrar a la muerte,
bailando con figuras de diferentes clases sociales y ocupaciones. Los frescos de la danza de la muerte, como el fresco de Bernd Notke en Lübeck, Alemania, o el de Mathis Gotthard Nithard en Basilea, Suiza, fueron ejemplos destacados. Estas obras no solo sirvieron como recordatorio de la mortalidad humana, sino también como una advertencia sobre las consecuencias de las acciones en la vida terrenal. Las imágenes bidimensionales y simbólicas en estas pinturas reflejaban la profunda influencia de la religión cristiana en el arte medieval, capturando la atención de los fieles y dejando un impacto duradero en la cultura visual europea. Grabados. Durante la Edad Media, los grabados de la danza de la muerte se convirtieron en una forma popular y accesible de representar esta alegoría. Artistas como Hans Holbein el Joven crearon series de grabados que capturaban la esencia de la danza de la muerte. Estos grabados eran ampliamente distribuidos y reproducidos, lo que permitía que esta poderosa imagen se difundiera por toda Europa. Los grabados representaban a la muerte bailando con personas de diferentes estatus sociales y profesiones, subrayando la inevitabilidad de la muerte para todos, sin importar su posición en la sociedad. Estas imágenes, al ser reproducibles en gran escala, tuvieron un impacto significativo en la conciencia pública de la mortalidad y la igualdad ante la muerte durante ese periodo, convirtiéndose en un medio efectivo para transmitir esta poderosa lección moral y espiritual. En la Edad Media, los manuscritos que representaban la danza de la muerte eran una forma destacada de representación artística. Estos manuscritos, bellamente ilustrados y decorados con detalladas miniaturas, representan la danza de la muerte con figuras humanas de diversas clases sociales. Estos textos no solo muestran la inevitabilidad de la muerte, sino que también sirven como un llamado al arrepentimiento y a la preparación para la vida después de la muerte. Estos manuscritos ilustrados no solo dan testimonio de la cosmovisión medieval, sino que también dejaron un legado artístico que perdura hasta nuestros días, demostrando la capacidad del arte medieval para comunicar mensajes profundamente humanos y universales. Bernd Notke, c. 1440-1509. Bernd Notke fue un destacado pintor, escultor y tallador de madera alemán del Renacimiento tardío. Su obra maestra es el fresco Danza de la muerte de Lübeck, c. 1463-1483, ubicado en la iglesia de San Miguel en Lübeck, Alemania. Esta pintura mural presenta a la muerte bailando con figuras de diversas clases sociales, enfatizando la igualdad ante la muerte. Hans Holbein el Joven, c. 1497-1543. Hans Holbein el Joven fue un pintor renacentista alemán, conocido por su serie de grabados Los Muertos Danzantes, c. 1523-1526. Estos grabados representan a la muerte bailando con personas de diferentes estatus sociales y profesiones, mostrando la influencia de la danza de la muerte en su trabajo. Jean Fouquet, c. 1420-1481. Jean Fouquet fue un pintor y miniaturista francés del Renacimiento. Aunque no es conocido por obras específicas de la danza de la muerte, su talento en la ilustración de manuscritos ilustrados influyó en la representación artística de esa temática en manuscritos medievales. Peter Bruegel el Viejo, c. 1525-1569. Peter Bruegel el Viejo fue un pintor flamenco renombrado del siglo XVI. Aunque no tiene obras específicas sobre la danza de la muerte, su obra El triunfo de la muerte, c. 1562, presenta un paisaje apocalíptico con la muerte como figura central, mostrando la pervivencia del tema en el arte de la época. Las alegorías de la danza de la muerte, prominentes durante la Edad Media,
se enraizan profundamente en un contexto histórico marcado por eventos significativos y condiciones sociales cruciales. Estas representaciones artísticas se desplegaron en un periodo de gran inestabilidad, donde la sombra de la peste negra y la mortalidad generalizada se cernían sobre Europa. La peste negra. Las alegorías de la danza de la muerte surgieron en el apogeo de la peste negra, una pandemia devastadora que diezmó la población europea. La muerte se volvió omnipresente, y estas representaciones artísticas sirvieron como una manera cruda pero efectiva de enfrentar la realidad de la mortalidad. Inestabilidad política y social. La Edad Media también estuvo marcada por la inestabilidad política y social, con conflictos constantes, guerras y luchas de poder. La danza de la muerte se convirtió en un recordatorio gráfico de la inevitable igualdad ante la muerte, que afectaba tanto a los poderosos como a los pobres. Religión y creencias medievales. En un contexto profundamente religioso, las alegorías de la danza de la muerte reflejaban las creencias sobre la vida después de la muerte y el juicio final. La Iglesia desempeñó un papel importante en estas representaciones, usando la idea de la muerte como un llamado a la penitencia y la preparación para el más allá. Preocupaciones y creencias de la sociedad medieval. La inevitabilidad de la muerte. En un momento donde la muerte estaba omnipresente, estas representaciones enfatizaban la inevitabilidad de la muerte para todos, independientemente de su estatus social. La danza de la muerte recordaba a la gente su propia mortalidad y la efímera naturaleza de la vida. La igualdad humana. Ante la muerte. La danza de la muerte subrayaba la igualdad de todos los seres humanos ante la muerte, desafiando las diferencias de clase y estatus social. La muerte no mostraba favoritismo, todos eran iguales en su mirada implacable. Una llamada a la reflexión y la penitencia. Estas representaciones artísticas servían como una llamada a la reflexión, instando a la sociedad medieval a considerar sus acciones y a prepararse espiritualmente para el inevitable encuentro con la muerte. La muerte, personificada en estas alegorías, era vista como un recordatorio de la necesidad de la penitencia y la preparación para la vida después de la muerte. Interpretaciones religiosas. Relación con la teología cristiana. Las alegorías de la danza de la muerte están profundamente arraigadas en la teología cristiana. Representan la creencia en el juicio final, donde todas las almas serán juzgadas después de la muerte. En estas representaciones, la muerte actúa como un recordatorio de la inevitable transición a la vida eterna y la necesidad de preparación espiritual durante la vida terrenal. Idea del juicio final. La danza de la muerte simboliza el juicio final, donde las almas enfrentan su destino eterno. La imagen de la muerte, guiando a personas de todas las clases sociales hacia la tumba, refuerza la noción de que la muerte es el gran igualador, y cada individuo será evaluado de acuerdo con sus acciones en vida. Implicaciones filosóficas. Naturaleza efímera de la vida. Estas representaciones enfatizan la naturaleza efímera y temporal de la vida humana. La danza con la muerte sirve como una metáfora poderosa para la transitoriedad de la existencia, recordando a las personas que la vida terrenal es fugaz y que deben considerar las implicaciones de sus acciones en un contexto eterno. Contemplación de la mortalidad. Las alegorías de la danza de la muerte invitan a la audiencia a reflexionar sobre su propia mortalidad y a considerar cómo viven sus vidas. Estas representaciones filosóficas cuestionan la naturaleza del ser y el propósito de la existencia, alentando la introspección y la búsqueda de significado en medio de la inevitable realidad de la muerte.
Evolución a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Renacimiento y Barroco. Durante el Renacimiento y el Barroco, las representaciones de la danza de la muerte se fusionaron con temas mitológicos y religiosos. Artistas como Hans Holbein, el Joven, y Pieter Bruegel, el Viejo, reinterpretan estas alegorías en sus obras, agregando complejidad y simbolismo. Siglos XIX y XX. En el siglo XIX, con el auge del romanticismo, la danza de la muerte se convirtió en un tema popular en la literatura y la música. Poetas como Charles Baudelaire exploraron la obsesión con la muerte, mientras compositores como Camille Saint-Saëns crearon composiciones musicales basadas en este tema. Interpretaciones culturales. En diferentes culturas, estas alegorías fueron reinterpretadas. Por ejemplo, en el arte mexicano, la festividad del Día de los Muertos ha adoptado elementos de la danza de la muerte, fusionando tradiciones indígenas con la iconografía europea. Recepción en la sociedad contemporánea. Influencia en el arte contemporáneo. La danza de la muerte ha influido en artistas contemporáneos, como el famoso ilustrador Edward Gorey, quien creó su propia versión moderna de esta alegoría en sus obras. Impacto en la cultura popular. La representación de la muerte como un personaje recurrente ha perdurado en la cultura popular, desde películas y series de televisión hasta videojuegos. La figura de la muerte se ha convertido en un arquetipo, explorada en contextos que van desde el horror hasta la comedia negra, reflejo de preocupaciones actuales. En la sociedad contemporánea, las alegorías de la danza de la muerte siguen siendo relevantes. Han sido utilizadas como símbolos en movimientos artísticos y sociales, que reflexionan sobre temas como la mortalidad, el cambio climático y la fragilidad de la existencia humana. Europa medieval. Igualdad en la muerte. Las representaciones medievales europeas enfatizaban la igualdad ante la muerte, mostrando a personas de todas las clases sociales bailando con la muerte, subrayando la idea de que la muerte no discrimina. Influencia religiosa. Estas alegorías estaban intrínsecamente ligadas a la teología cristiana, explorando el juicio final y la preparación espiritual para la vida eterna. Culturas asiáticas, por ejemplo, China y Japón. Festival Qingming en China. En China, el Festival Qingming, también conocido como el Festival de Barrer las Tumbas, implica la limpieza de tumbas y la veneración de los antepasados. Aunque no es una danza literal de la muerte, refleja la importancia de honrar a los muertos y recordar a los ancestros. Obon en Japón. En Japón, el Festival Obon es un evento que celebra la vuelta de los espíritus de los ancestros. Las familias realizan danzas y rituales para dar la bienvenida a los espíritus, lo que demuestra una conexión espiritual continua con los seres queridos fallecidos. Culturas indígenas, por ejemplo, las culturas de América del Norte. Ceremonias funerarias nativos americanos. En varias culturas nativas americanas, las ceremonias funerarias implican rituales que honran al difunto y guían su espíritu al más allá. Estos rituales implican la danza y la música, mostrando una profunda reverencia por la vida y la muerte. Celebraciones del Día de Muertos en México. Esta festividad mexicana implica una conexión alegre con los difuntos. Las familias crean ofrendas y celebran con música y danza, creando un ambiente festivo que celebra la vida y la muerte como parte del ciclo natural. Influencia en el arte contemporáneo, literatura y cine. Arte contemporáneo. Artistas modernos y contemporáneos han reinterpretado las imágenes de la danza de la muerte, fusionando elementos históricos con contextos actuales para crear obras que exploran la mortalidad, la igualdad y el misterio de la muerte. Literatura. Escritores contemporáneos han utilizado el simbolismo de la danza de la muerte en novelas y cuentos para reflexionar sobre la condición humana, la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Estas representaciones literarias siguen capturando la imaginación del público. Cine. La temática de la danza de la muerte
Ha sido explorada en películas y series, a menudo presentando personajes que enfrentan su propia mortalidad y se encuentran con la figura de la muerte en diferentes contextos, desde el horror hasta la fantasía. Relevancia continua en la sociedad moderna. Reflejo de temores y ansiedades actuales. En un mundo moderno lleno de incertidumbre, las alegorías de la danza de la muerte siguen resonando al tocar temas universales como el miedo a lo desconocido, la mortalidad y la igualdad ante la muerte. Conciencia sobre la mortalidad. Estas representaciones actúan como recordatorios de la finitud de la vida, incitando a las personas a considerar sus acciones y relaciones en el contexto del tiempo limitado que tienen. Inspiración para la creatividad. La imagen de la danza de la muerte sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y creadores contemporáneos, quienes la utilizan para explorar conceptos filosóficos y emocionales complejos en sus obras. En conclusión, las alegorías de la danza de la muerte, arraigadas profundamente en la historia medieval europea, han trascendido su contexto original para convertirse en una fuente inagotable de inspiración y reflexión a lo largo de los siglos. Estas representaciones artísticas, que personifican la inevitable igualdad ante la muerte, han influido en diversas culturas y han encontrado eco en el arte, la literatura, el cine y la cultura popular contemporánea. El legado de la danza de la muerte reside en su capacidad para abordar temas universales como la mortalidad, la transitoriedad de la vida y el misterio de la muerte. A través de los siglos, ha servido como un recordatorio poderoso de nuestra propia finitud, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo enfrentamos nuestra propia mortalidad. En la sociedad moderna, donde las preocupaciones sobre el futuro y la incertidumbre persisten, estas alegorías continúan siendo relevantes. Siguen siendo una fuente de inspiración para los artistas contemporáneos, quienes reinterpretan y reinventan estas imágenes para expresar las complejidades de la condición humana en el mundo actual. La danza de la muerte, en última instancia, nos recuerda la importancia de apreciar la vida, de vivir plenamente y de reflexionar sobre nuestra existencia en el contexto de nuestra propia mortalidad. A medida que el tiempo avanza, estas representaciones atemporales siguen resonando, desafiándonos a contemplar la naturaleza efímera de la vida y a encontrar significado en medio de la inevitabilidad de la muerte. Y con esto llegamos al final de nuestro video de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al crearlo. Si les gustó lo que vieron, no olviden darle like, suscribirse para más contenido interesante y activar la campanita para recibir notificaciones. Sus comentarios son nuestro motor de inspiración, así que déjenme saber qué piensan abajo. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, cuídense y sigan explorando el mundo con curiosidad y pasión. Hasta pronto.